Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Nos habla como ningún otro de Cristo. Y vamos a hacer un breve repaso. Como dijimos, Isaías significa Jehová salva o Jehová es salvación. También algunos traduce el nombre Isaías como las salvaciones de Jehová. Y así va a ser porque la salvación del pueblo de Dios va a venir de Jehová. Ellos siempre buscaron ser socorridos por otras naciones, pero al final su salvación vendrá de Jehová. Él es hijo de Amós el fuerte, y así es también la nación. Es hija del fuerte. Jehová Dios es el creador de la nación. Isaías estaba casado con una profeta. Y lo que vamos a ver durante este libro es que sus dos hijos, ellos llegaron a tener dos hijos y sus dos hijos fueron señales para la nación. Una señal de cautividad y el otro señal de restauración. Así Dios llegó a hacer. Y como habíamos visto, Dios había introducido a Israel en la tierra por gracia. Dios había introducido al pueblo de Israel a la tierra de Canaán por gracia. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así empieza diciendo el verso 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido. Bueno, Dios había hecho todo para que este pueblo entre a esta tierra, que era una tierra que estaba ya habitada por 7 naciones más fuertes y poderosas que Israel. Y Dios en su gracia fue delante de su pueblo, y cada una de estas naciones cayó delante de Israel. Dios le había dicho, uno de vosotros perseguirá 1000. Y Dios le introdujo y tomaron posesión. Pero como habíamos visto también, su permanencia en la tierra era por obediencia, porque ellos se pusieron bajo la ley. Vamos a ver en Deuteronomio 29, en el verso 24. Deuteronomio 29, en el verso 24, vamos a leer en adelante. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Dios sacó a la tierra sacó de la tierra de Egipto a Israel hacia la tierra de Canaán,
Dios quiso renovar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios le dice al pueblo: si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Era un pacto de fe y de gracia que Dios había establecido con Abraham. Sin embargo, este pueblo no ratificó este pacto, sino que ellos dijeron: todo lo que Jehová diga haremos, y se pusieron bajo la ley. Por eso dice: y responderán, verso 25, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el cual concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Dios les dio el pacto de la ley. Y el pacto de la ley era por obediencia. Dios bendecía por obediencia. Entonces también su permanencia en la tierra era por obediencia. Muchas cosas que no vamos a ver todavía, pero la tierra era de Dios. La tierra era de Dios. Israel tenía que haber hecho descansar la tierra cada 6 años, 1 año. Sin embargo, ellos nunca creyeron a Dios ni pudieron depender de Él. No tuvieron fe, y sin fe no puede alcanzar la bendición de Dios. Entonces pasaron muchos años sin que la tierra descanse, hasta que Dios tuvo que sacar a la nación entera de Israel para que Canaán descanse. Y así la tierra descansó 70 años. Pero todo esto fue en base del pacto de la ley, del pacto palestino o el pacto decálogo. Y bajo el pacto de la gracia Dios los introdujo, Dios había prometido introducirlos. Pero bajo el pacto de la ley el problema es que ellos estaban bajo maldición. Porque dice en el verso 26, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra, con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Bueno, y así vemos que Dios le había advertido. Realmente el problema era que la ley dependía de la obediencia del pueblo. Cuando la bendición depende de nosotros, hermano, bueno, estamos en problemas. Porque lo que encontramos, dice en el capítulo 30 de Deuteronomio, verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Era como que Israel caminaba y como que detrás de Israel iba la maldición, porque realmente le llegaba la maldición por causa de su naturaleza pecaminosa. En Deuteronomio capítulo 28, en el verso 15, dice: pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El pueblo iba corriendo de la maldición de la ley. Corría de la ley, porque realmente la ley prometía bendición, pero ellos, al tener una naturaleza pecaminosa, no podían cumplir la ley. Y para entender esto necesitamos entender que la ley mostraba lo que Dios era. La ley mostraba la santidad de Dios. Cada mandamiento muestra una característica de Dios y muestra a la vez una tendencia del hombre. Y la primera tendencia del hombre es a ser idólatra.
Y esa fue la primer parte de la ley que ellos rompieron. Entonces la ley corría así. Las maldiciones iban detrás de Israel. Y es tremendo, hermano, porque cuando a veces nosotros queremos hacer lo mismo que Israel, no nos damos cuenta que nos ponemos bajo maldición. Si usted quiere alcanzar por su obediencia algo de Dios, únicamente va a alcanzar maldición. Otra cosa no va a alcanzar, porque no tenemos capacidad para cumplir un solo mandamiento, así como vemos a Adán en el huerto. Un solo mandamiento. Imagine 10 mandamientos y 600 y pico de preceptos, que no recuerdo cuántos son, pero, hermano, es imposible. Es imposible andar con Dios bajo la ley. Entonces las bendiciones iban lejos. Por eso también vamos a volver a leer en Deuteronomio capítulo 30, dice en el verso 1, y sucederá que cuando hubieren venido ya sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Por supuesto, la bendición nunca llegó, siempre llegó la maldición. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces hará Jehová volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Bueno, lo que encontramos aquí, primeramente, es que la ley no pudo convertir a Israel. Pero Dios promete convertir a Israel cuando llegue la maldición. Y es algo muy raro. Dios esperó que Israel quede totalmente sin mérito alguno. Y bueno, y ahí te voy a convertir, dice Dios. Bueno, y así es como actúa la gracia. La gracia espera que el hombre pierda todas sus armas de justicia propia y ahí la gracia le convierte. Por eso lo que nosotros encontramos en Isaías capítulo 1, encontramos un pueblo que necesitaba ser convertido. Eso es lo que encontramos, porque ellos estaban bajo la ley. Y la ley lo único que hizo fue ponerle bajo maldición. Y si nosotros miramos la historia de Israel, necesitamos verla especialmente desde ese punto de vista. Este pueblo estaba bajo la ley. Entonces, procuraba. ¿Y la ley qué hacía? Hacía que ellos sean todavía más pecadores de lo que eran. Manifestaban más el pecado. Israel llegó a ser más pecador que todas las naciones que estaban alrededor. Porque la ley fue contraproducente. La ley, que supuestamente venía a mejorar la cuestión, la ley empeoró el estado. Si eran pecadores, ellos fueron más pecaminosos por causa de la ley. Y Dios permitió así. Dios permitió así para que su pueblo ya no confíe en su justicia propia. Por eso lo que vamos a encontrar en el libro de Isaías es que Dios quiere que su pueblo se convierta. Y ahí, como dijimos hoy, esa es la tarea de la gracia. Y eso es lo que Dios anhela con la nación de Israel, que ellos reciban y acepten la gracia. Salmos, vamos a leer en el Salmo, para cerrar esta enseñanza, y vamos a continuar ahí en Isaías. Salmo 23, dice en el verso 6. Note cómo aquí está hablando David. Y David, este era un convertido. Si hay alguien que participó de la gracia de Dios, es David. ¿Y qué dice David? Bueno, David nos enseña lo que piensa un creyente bien establecido en la gracia.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, encima, cuando termina nuestra carrera, en la casa de Jehová moraré eternamente por largos días. Hermano, cuando el creyente está bajo la gracia, ya no teme a la maldición. No le teman. A veces salimos de casa y justamente se larga la lluvia. Eso porque no leí la Biblia hoy. Parece, vio el dibujito animado, que donde va hay una nube que le persigue y llueve. Así piensa el creyente muchas veces, porque todavía no tiene la revelación de la gracia. Note David, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cuando David cayó, ¿qué le llegó? ¿Qué le alcanzó? El bien y la misericordia. Aleluya. Hermano, cuando nosotros entendemos el ministerio de la gracia y el ministerio de la ley, entonces, hermano, nos ponemos bajo la gracia. ¿A quién le va a gustar que le llegue la maldición? La misericordia corría detrás de David. Y así es cuando nosotros, hermano, corremos. Ya no corremos de la maldición, sino que, hermano, corremos hacia la bendición. Nuestro camino ha cambiado bajo la gracia de Dios. Cuando Israel entienda esto, ellos van a gozar de la misericordia de Dios y la gracia va a hacer todo lo que en su poder puede hacer de esta nación. Israel será la gloria de la tierra. Dice, el gozo de toda la tierra cantamos. Así va a ser Israel y así es el creyente que anda bajo la gracia. Porque Israel iba detrás de la bendición, pero la bendición huía de Israel porque iban por sus obras. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Habíamos visto que esta era la acusación de Dios contra Israel. La acusación de Dios contra Israel. Y encontramos en este libro, como dijimos, algunas palabras importantes. Encontramos la palabra, habíamos visto la palabra redentor 13 veces. Eso habíamos anotado la clase pasada. Pero también encontramos otras palabras o frases que nos muestran un poco acerca del contenido de esta profecía. Encontramos una palabra sobresaliente, la palabra remanente. Y esto con frecuencia vamos a nombrar al remanente, porque el remanente nos lleva a los últimos tiempos. Dios tiene siempre un remanente, tanto en Israel como en la iglesia. Bueno, la palabra remanente significa una parte pequeña, algo de lo que queda, como un resto pequeño. Bueno, esta palabra se menciona 9 veces. Bueno, la palabra Judá se menciona 28 veces. La palabra Samaria se menciona 7 veces. La palabra Samaria se menciona 7 veces, la capital del reino del norte. La palabra Asiria se menciona 37 veces. Este era el temor de Israel. La palabra Asiria se menciona 37 veces. La palabra ay, la palabra ay, ese ay todos sabemos qué significa. Nos habla de juicio, del dolor del juicio, y se menciona 20 veces.
También encontramos la frase, el Santo de Israel. Ah, sí, ese está en medio del pueblo, el Santo de Israel. Muchas veces vamos a encontrar el Santo de Israel. Por eso Dios nos deja entrar al enemigo. Y esa frase vamos a encontrar 20 veces. También la frase Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. 26 veces la vamos a encontrar. También en aquel día. En aquel día. La frase en aquel día. Vamos a encontrarla 29 veces. Muchas veces en esta profecía de Isaías el Espíritu Santo nos va a llevar a los últimos tiempos. Entonces va a decir en aquel día. 29 veces vemos en esta profecía. La palabra salvación. La palabra salvación encontramos 25 veces. La palabra salvación encontramos 25 veces. La palabra yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Encontramos 6 veces. La palabra yo soy Jehová encontramos 6 veces. Especialmente firmando y diferenciándose de los ídolos. Yo soy Jehová. También encontramos la palabra gloria de Jehová. La frase gloria de Jehová. La encontramos 4 veces. Así que habíamos visto cómo este pueblo era un pueblo apóstata. Y habíamos visto también la denuncia de Dios. Se volvieron atrás. Israel estaba caminando bien. Así cuando salió de Egipto, ellos eran dependientes de Dios. Y Dios muchas veces dice, como el padre lleva al hijo a quien quiere, dice. Así le llevaba a Dios a su pueblo, iba caminando Israel con Dios. Pero de repente Israel empezó a crecer. Ellos empezaron a prosperar y en su prosperidad se olvidaron de Dios. Y así es a veces también con nosotros. Muchas veces cuando necesitamos, estamos ahí urgidos, nos encontramos con el Señor. Y el Señor dice, bueno, echa sobre mí tu carga. Y echamos la carga sobre el Señor. Y después, ya pasa un tiempo, andamos con el Señor, nos empieza a ir bien, salimos de los problemas y luego nos olvidamos del Señor. Y tristemente esto pasó con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a apartarse poco a poco de Dios y especialmente empezaron a dejar de tener en cuenta la palabra. La palabra les había advertido que no tenían que copiar las maneras de las demás naciones, que no tenían que entregarse a su idolatría. Eso todo vamos a ir viendo. Sin embargo, Israel empezó a descuidarse. Un día, un año, 2 años. Empezaron a descuidarse hasta que empezó a entrar en Israel la idolatría. Ellos se pusieron en total rebelión a Dios. En muy poco tiempo entró, en su descuido entró, y así eso nos hace acordar al perezoso. Dice, vendrá tu pobreza, dice, como un caminante. Así describe Proverbios. Perezoso, dice que se sienta ahí en un árbol, junto al camino, y de lejos viene un caminante, y por ahí cierra el ojo. Y cuando abre ya está más cerca. Y por ahí viene, y por ahí se levanta un poquito, y bueno, se vuelve a dormir, y cuando se levanta ya está más cerca, hasta que le llega el enemigo y le deja en miseria. Y así pasa con el creyente. Un día falta el culto, otro día falta el culto, un día deja de orar, otro día dice, bueno, después lo compenso, dice.
y hasta que se siente como ya totalmente dominado por el caminante que él dejó venir. Por eso, hermano, necesitamos estar atentos, despiertos, para que no nos pase lo que pasó con Israel. Sí, el Señor nos ha dado su gracia. Somos enriquecidos en todo, así igual que Israel. Pero ¿cuánto realmente sufrió Israel? Ellos volvieron atrás y llegaron a comportarse más tremendamente que cualquier otra nación pagana. Y habíamos visto la diferencia entre los dos reinos. El reino del norte, ya al separarse del reino del sur, ellos establecieron un culto paralelo. Habían puesto sus becerros, un nuevo sacerdocio. Todo pagano era el reino del norte. Pero el reino del sur al final llegó a ser peor, porque el reino del sur tenía el templo y tenían los sacerdotes. Y dentro del templo ellos pusieron a los ídolos. Ellos llegaron a hacer, como dice la palabra, sacrilegio. Hermano, es tremendo lo que hizo Israel, especialmente, a veces miramos lo del reino del norte que fue tremendo, pero el reino del sur, ellos contaminaron los atrios de Jehová. Y así es, hermano, cuando se pierde el temor de Dios, se pierde todo. Nosotros también somos templo del Espíritu Santo. El Señor nos ha puesto realmente para bendición. Bueno, vamos a leer el verso 8. Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bueno, este versículo alcanza a la tribulación y a la gran tribulación. Este versículo alcanza a los últimos 7 años de juicio que van a venir sobre el mundo, pero especialmente los últimos 3 años y medio serán la angustia de Jacob. Y Dios ya declara cómo iba a quedar Israel. Si no se arrepiente, si no se convierte, bueno, iba a quedar realmente como una enramada. Y dice el verso 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bueno, estas 2 ciudades fueron totalmente destruidas. Estas 2 ciudades se encuentran hoy en día donde está el Jordán, junto al Mar Muerto. Si usted ve en el mapa de Palestina o de Canaán, viene el río Jordán y desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene mucha salinidad. Dice que un tipo así flaquito como yo flota enseguida, porque tiene mucha sal. ¿Por qué? Porque hay azufre. En el tiempo de Sodoma y de Gomorra, Dios hizo caer azufre sobre estas ciudades y no quedó rastro. Pero no va a ser así con su pueblo. Dios iba a juzgar a Israel. Vamos a ver en Lamentaciones capítulo 2, en el versículo 6. El profeta Jeremías nos da una vista del juicio. Dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Así era Jerusalén.
Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiestas. Así Dios trató con su pueblo. Dios trató violentamente con Israel. Y dice que iba a quedar, como una enramada de huerto. Así dice en Lamentaciones, y acá dice como cabaña en melonar, como cabaña en melonar. Y así esto hace referencia a la costumbre de los labradores, y especialmente en el tiempo de la cosecha. Bueno, cuando se cosechaban las uvas, aquí la palabra dice melonar, pero en realidad en Israel hay muchos, nosotros conocemos por el pepino, a eso se refiere. Y cuando se cosechaba, se levantaban pequeñas enramadas de hojas, pequeñas cabañas de hojas así bien rústicas en el medio del campo para vigilar la cosecha. Como dice ahí en Cantar, había zorras pequeñas que echaban a perder la vid, le comían ahí la raíz. Entonces siempre había alguien en una pequeña chocita protegido para proteger la viña. Y generalmente cuando se acababa la cosecha, el campo quedaba vacío y lo único que se veía quedaba la cabaña. Y con el tiempo la cabaña iba haciendo mérito del paso del tiempo, se empezaba a desmoronar. Y así dice Dios que iba a quedar Israel. Israel que estaba llena de vida, que era el plantío de Dios, iba a quedar abandonada al terminar el trato de Dios con ellos. Por eso realmente Dios le muestra a este pueblo para que ellos se arrepientan. Ellos iban a quedar así abandonados en medio de una situación realmente muy seria. Y esto tenemos que ver especialmente porque Jerusalén era muy orgullosa, especialmente porque Dios era el Dios de ellos. Dios los había, como dijimos, prosperado, y su gran orgullo era su templo. El templo de Israel era por dentro de oro, todo enchapado en oro, aún su piso era de oro, sus muebles eran de oro. Era, hermano, una maravilla, era obra de un maestro muy capaz. Y ellos miraban ese templo y encima la gloria de Jehová permanecía ahí. Ellos nunca se hubiesen imaginado que iban a quedar así como una cabaña en melonar. Y así, hermano, es porque realmente ellos confiaron en sí mismos. Y dice el verso 9, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o como dijimos, un remanente. Si no hubiese dejado Dios un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y así encontramos realmente la declaración. Ellos iban a ser destruidos, pero no del todo. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, en el verso 29. Romanos capítulo 9, en el verso 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios va a hacer pasar a la nación de Israel por un
juicio tremendo. Como dijimos, a ellos les espera pasar todavía por la gran tribulación. Israel prácticamente va a ser exterminada. Y note que esta nación en todos los tiempos fue perseguida. Siempre fue el plan de Satanás exterminar al pueblo de Israel. Si usted ve, hay una guerra que es la guerra para volver, no recuerdo el nombre, que es para volver a tomar los sitios sagrados en Jerusalén. Ahí salen los caballeros. Y otra vez se levantan contra el pueblo de Dios. Y si usted mira en la historia, siempre el pueblo de Dios fue perseguido. Y estuvo a un paso siempre de la aniquilación. Pero Dios no va a permitir que eso pase, porque es su pueblo, es su pueblo. Y así también hace Dios con nosotros. Dios muchas veces permite que el enemigo así nos zarandee un poco y andamos como una cabaña de melonar. El creyente queda sin hojas y ahí anda por ahí. Nosotros pensamos, ese no se levanta más, ese no se va a volver a levantar. Pero no se olvide que hay un remanente en el creyente, hay una vida divina, y de ese tronco cortado puede salir la raíz de David. Y ahí va a salir una nación poderosa, así Dios va a hacer, de este remanente fiel. Hermanos, nosotros tenemos la vida de Cristo. Nunca vamos a ser como Sodoma y como Gomorra. A veces el enemigo nos quiere hacer pensar, mira, va a ser como el impío. No, nunca, no, jamás. Porque usted tiene la vida de Cristo. Contra eso no se puede, porque ahí está la esperanza de Dios sobre nosotros. Dice, Cristo en nosotros, la esperanza, dice. Como a veces una madre tiene esperanza por sus hijos. Su hijo, usted le ve, a veces, una hermana me hablaba de su hijo, y usted le miraba al hijo, hermano, y era difícil tener esperanza. Pero otra vez yo pensaba, pero es hijo de Dios, decía. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Digo, hay esperanza, porque hay un remanente, y así mismo va a ser con Israel. Siempre hay un remanente, hermano, y también es así en la iglesia. En la iglesia siempre hay un remanente fiel. El creyente tiene dos creaciones. Su remanente es, si podríamos llamarlo así, es la vida nueva. Por eso vamos a ver en Isaías capítulo 10, en el verso 22. Israel va a pasar por un momento muy difícil, pero no será totalmente destruido. Dios no va a aniquilar a su pueblo. Y así tampoco Dios puede aniquilar a un hijo de Dios. No va a terminar su obra en derrota a Dios. Vamos a ver en Isaías capítulo 10, verso 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Así hará Dios con su pueblo. Las naciones dirán, bueno, vamos a destruir a Israel. Va a haber una guerra y el anticristo va a venir con todas sus naciones y va a rodear a Israel. Pero va a haber un remanente. Va a haber un remanente que va a ser realmente salvado, que va a quedar, un resto pequeño.
Vamos a ver en Ezequiel capítulo 14, verso 22. Este remanente ya va a estar durante la tribulación y la gran tribulación, esperando las promesas de Dios. Ezequiel 14, verso 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán. Cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Oh, qué tremendo va a ser este tiempo. Sobre el remanente va a empezar a reinar el Señor Jesucristo. Por eso vemos la promesa que tiene Israel. Israel tendrá un remanente, y realmente también en la iglesia hay un remanente fiel. Bueno, verso 10. Vemos otra vez, Dios empieza a mostrar la condición de su pueblo. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y otra vez, Dios le vuelve a comparar con Sodoma y con Gomorra. Y parece algo extraño como Dios llama a su pueblo. Pero con esto Dios quería mostrar cuán profundamente el pueblo se había depravado. No había realmente tan gran calamidad en la historia como la historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron borradas del mapa. Y ahí vemos a Abraham en conversación con Dios. Dice, si hay al menos 50 justos, dice. Y ahí estaba negociando, intercediendo a Abraham por Lot. Sin embargo, Dios dice, bueno, así es mi pueblo ahora. Así es mi pueblo. Era un pueblo depravado. Y Dios quería hacer reaccionar a Israel. Porque dice Dios, le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo. No va a ser fácil lo que va a suceder. Y dice en el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿De qué manera de hablar? Bueno, el hombre presenta a Dios una apariencia. Israel presentaba a Dios solamente una forma. Israel se vestía de un camuflaje para entrar delante de Dios. Se vestía de justo siendo injusto. Ellos tenían una linda ceremonia, y esta ceremonia Dios les había enseñado a hacer. Esta ceremonia, mirando exteriormente, estaba bien. Pero Dios, que mira los corazones y pesa, veía que no estaba bien. Estas ceremonias eran para darle descanso a Dios. Cada vez que Dios recibía una ofrenda,
Bueno, Dios veía en esa ofrenda a su Hijo. Y cuando se quemaba un holocausto, ese olor, ese humo, la palabra holocausto significa olor a quemado. ¿Y qué descanso le puede dar? Si yo siento olor a quemado, corro a la cocina a apagar porque no me gusta la comida quemada. Pero Dios sentía el aroma a su Hijo, el aroma de la cruz. Y eso le daba descanso a Dios. Por eso constantemente había un animal que se ofrecía a la mañana y otro que era el sacrificio de la tarde. Constantemente se quemaba un sacrificio los 365 días del año delante de Jehová, porque ese olor le daba descanso a Jehová. Pero note que en vez de darle descanso a Dios, dice, no lo puedo sufrir. Cansado estoy. Qué raro. Si toda la ceremonia estaba bien. Y bueno, pero el problema era su corazón. Vamos a ver primeramente, vamos a ver varios versículos. Primeramente vamos a ver en Génesis capítulo 4. Y dice en el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel. Y después, a su ofrenda. Bueno, esta es la diferencia. El religioso, el hombre sin Cristo, el hombre natural, ofrece a Dios una ceremonia. Y usted ve en el tiempo de Pascua, toda esa religiosidad que hace ese hombre, se tira en el piso, todo un espamento, y toda una ceremonia hace. Estamos hablando de la iglesia falsa, de la iglesia, la gran ramera, pero es una ceremonia. Y usted parece tan piadoso cuando habla. Dice que no compra zapatos de ese porque anda con el mismo zapato que de acá de Argentina que usaba. Ese es el viejo hombre que se viste de humildad, se pone y se saca la humildad. Pero la humildad, la misericordia, la bondad, la justicia, tienen una sola fuente, la vida de Cristo. Y como dijimos, este pueblo no era convertido. Y ellos andaban exteriormente, cuidándose de todas las ceremonias, pero cuando Dios veía que ellos se acercaban a ofrecer la ceremonia, le descubría. ¿Por qué? Porque Dios primeramente miraba el corazón y después la ofrenda. Note que en Abel dice, primeramente, dice, miró Jehová a Abel, dice. Y así Dios no acepta nada de la carne. Dios no acepta nada de la vieja creación. El hombre sin Cristo, bueno, hace muchas cosas. Le vemos, vamos a caminar, dice, a Luján. En Paraguay está Cacupé. Y es peor, hermano, porque está en la montaña. Y el hombre piensa que con su sacrificio va a agradar a Dios. Y si Dios pudiese decir, y dice por medio de la palabra, si ellos pudiesen escuchar la palabra de Dios, ellos entenderían que es una ofrenda vana. Y para Dios es un dolor soportar esas cosas. Pero Dios en su paciencia soporta, porque es el día del hombre. Es el día del hombre aún. Hay oportunidad. Pero también un día Dios va a juzgar la idolatría, la desobediencia, la hipocresía, la religiosidad del hombre. Exteriormente eran justos. Y como dijimos, volvemos a decir, estos sacrificios que ellos seguían haciendo eran realmente enseñados por Dios.
Vamos a ver en Mateo capítulo 15, en el verso 8. Cuando Jesús vino a su pueblo, Él vio lo mismo. Y note que Jesús declara, Mateo capítulo 15, en el verso 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, así a este punto llegó Israel. En el verso 7 le dice: hipócritas, le dice. Israel ya tenía mandamientos, pero ellos agregaron más mandamientos a los mandamientos que había. Los mandamientos de la ley vino de Dios, la ley era espiritual, dice Pablo, el problema es que yo soy carnal. Pero ellos empezaron a agregar en la ley mandamientos de hombres. Y eso todo para mostrar nomás una apariencia, una religiosidad, a ver quién de todo era más religioso. Y dice: me honra de labios, por afuera nada más. Y esto es lo que tanto a Jesús le dolió profundamente en su corazón. En Ezequiel 33, en el verso 31, vamos a leer. Ezequiel capítulo 33, en el verso 31. Y note cómo Ezequiel, aquí Dios le está hablando a Ezequiel y bueno, cómo Dios conoce a su creación. No podemos decir otra cosa. Dice: y vendrán a ti, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice. Y ahí Ezequiel estaba predicando, dice, y Dios dice: van a venir, y van a venir como un pueblo mío, dice, y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de sus avaricias. Sí. Verso 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Qué linda la palabra, hermano, ¿eh? La verdad que hoy me gocé. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Bueno, y así era Israel, y así es el religioso, la actitud de la religiosidad delante de Dios. Está muy lindo y dice: amén, gloria a Dios. Pero el problema, hermano, es que por dentro el corazón no está dispuesto. No está dispuesto a poner por obra la palabra. Y esto, hermano, yo no quiero que usted piense que esto es algo que solamente Israel practicó, sino, bueno, eso nosotros también practicamos muchas veces. Practicamos porque tenemos la vieja creación. Y la vieja creación sabe cómo imitar de la mejor forma a la nueva creación. Y Dios nos conoce. Pero damos gracias a Dios que, a diferencia de Israel, nosotros somos convertidos y Dios nos ve a través de Cristo. Por eso, hermano, necesitamos aprender cómo agradar a Dios por amor. La mente de Dios sabe, hermano, cuando yo no podemos hacer algo porque quizás somos débiles aún, todavía nos falta crecimiento. Y Dios sabe también cuando nosotros no queremos hacer. Dios conoce nuestro corazón. Y el que siempre va a juzgar va a ser Dios por la palabra. Cuando hablamos de juzgar es mirar como Dios ve. Dios juzga, nos ve
realmente desnudos y abiertos. Nada podemos ocultar a Dios. Por eso no es tan importante la ceremonia por fuera. A veces cuidamos mucho la ceremonia, que sea todo perfectito. ¿Y el corazón? Bueno, damos gracias a Dios por su palabra. La palabra, hermano, nos quiere realmente transformar. Bueno, vamos a ver en Romanos capítulo 14, en el verso 23. Romanos capítulo 14, en el verso 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ese es el problema que tenía Israel. Israel no hacía por fe. Ellos estaban guardando una ceremonia nomás. Bueno, ¿vamos al culto? Bueno, vamos para el culto. Nos sentamos en el culto. El hermano dice, vamos a parar, vamos a cantar. Y cantamos. Pero nuestro corazón está en la novela, en el partido. No es de fe. No es de fe. Es una actitud exterior nomás que presentamos delante de todo y delante de Dios. Y Dios ve el corazón, no la grandeza de la forma. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, por fe, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que pensemos cada vez que tenemos culto, cada vez que nos juntamos a alabar al Señor, como una oportunidad de tener comunión con nuestro Dios Altísimo. Él, como dijimos, Él es el centro, el Señor Jesús es el centro de nuestra reunión. Él no falta a esas reuniones. Y que podamos ver que no es una costumbre nada más, no es un ritual, no es una ceremonia. El justo por la fe vivirá. El Señor quiere que aprendamos a vivir una relación real, una relación genuina con Él. Vamos a ver un verso más y vamos a tomar un recreo. En Miqueas capítulo 6, en el verso 6. Miqueas, profeta Miqueas capítulo 6, en el verso 6. Así a veces es el hombre, y note cómo era Israel. Acuérdese que Miqueas predicó en el mismo tiempo que Isaías, era contemporáneo. Así que acá vemos bien cuál era la situación del pueblo. Y dice Israel, acá es como un hijo que está delante de Dios. Está su hijo delante de él, delante de su padre, y su padre, bueno, le dijo, usted está haciendo mal. Y dice Israel, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Al final todo lo que hago, yo estoy esforzándome y Dios no recibe. Parece la voz de Caín. ¿Cuánto trabajó Caín para presentar a Dios su ofrenda? Y dice, yo traigo dice, millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Noté la rebeldía a veces del viejo hombre. Así, ellos querían que Dios se conforme con la forma nomás. Entonces Dios le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todas estas cosas solamente habitan en la nueva creación. Dios no recibe nada, por más linda que sea la ofrenda. A veces, en una ocasión fuimos a un lugar en la provincia y cantó un hermano, y cuando cantó feo, hermano. Pero hermano, tenía una verdadera unción. El Espíritu Santo se movió y nos llenó a todos, porque el corazón era lindo. Venía de la nueva creación esa alabanza. Y a veces nosotros miramos, hermano, mucho lo exterior. Yo no digo que esté mal, hermanos, vamos a darle a Dios lo mejor. Pero no descuidemos la actitud frente a Dios. Si es de fe, ¿por qué hacemos? Porque eso es lo más importante. Porque Dios va a ser glorificado, hermano. Dios va a recibir como un olor fragante lo poquito, hermano, pero si es de la nueva creación. Que no demos nada a Dios que sea de nosotros mismos. Dios no recibe nada del viejo hombre, por más perfecto que sea. Y tenemos con qué, hermano, porque somos una nueva vida. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra para poder aprender a adorar como a Dios le agrada. Por eso agradecemos a Dios. Este tiempo que nosotros tenemos es para poder fortalecer nuestro hombre interior, para poder andar en el Espíritu. Y realmente Israel tenía todo, pero Israel no podía agradar a Dios, porque se olvidó. En una ocasión en Oseas Dios le enseña a hablarle a Dios, decirle a Dios, le dice. Porque Israel se había olvidado de cómo hablar a Dios. Porque ofrecían solamente algo que era una forma nada más. Y así es la iglesia, la falsa iglesia y la cristiandad. Ofrece una forma, pero por dentro está muerto. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a dejar acá.